Voy a poner a grabar y vamos a compartir pantalla para ver estas sociedades. Bien, vamos a empezar con la sociedad colectiva. Sociedad colectiva. La sociedad colectiva, como les decía, no se utiliza mucho en la práctica porque tiene una responsabilidad ilimitada. Vamos a ver ahora cómo funciona la responsabilidad de los socios en la sociedad colectiva, que se identifica, se va a repetir en otros tipos sociales, con lo cual es importante que presten atención a esto. La responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Más allá de estudiar que esta responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada, lo más importante es que entiendan en qué consiste y qué significa cada uno de estos términos, que es donde realmente entienden cuál es la responsabilidad de estos tipos sociales. Muchas veces pasa en un examen que responden la pregunta bien a cómo es la responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva, pero no saben qué significan estos términos. Entonces, en definitiva, no entendieron cómo era la responsabilidad. ¿Qué significa que la responsabilidad sea subsidiaria? ¿Alguien sabe qué significa que la responsabilidad de un socio sea subsidiaria? Responde cualquiera de los socios por la parte que no puede responder uno, o sea que todos son responsables, en definitiva. Bien. Ese carácter que me estás diciendo es la solidaridad, que responden todos por el todo. La subsidiariedad lo que implica es que yo primero tengo que ir a reclamarle a la sociedad. Entonces yo acreedor, antes de ir a reclamarle la deuda a un socio, tengo que decirle, sociedad, pagame mi deuda, mi acreencia por 100 pesos. Si la sociedad no me paga, o sea, si interpelé a la sociedad y no me paga, recién ahí yo puedo ir y exigirle esa deuda a los socios. Eso es lo que significa que sea subsidiaria. Primero voy contra la sociedad, después contra los socios. Lo que me dijiste recién, que estaba perfecto, es la solidaridad. Es decir, todos los socios responden por el todo. Si yo soy acreedor, fui contra la sociedad no me pagó, voy a exigirle esa deuda a cualquiera de los socios y le puedo exigir el 100% de esa deuda a cualquiera de los socios. Después, lo que van a hacer los socios es hacer acciones de repetición entre ellos. Pero yo, acreedor, voy a poder ir contra todos. Es esa solidaridad. Y que la responsabilidad esté ilimitada significa que se responde por el total de la obligación. Como vamos a ver en las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas y algunas otras, la responsabilidad de los socios se limita al capital suscrito. Entonces los socios limitan su responsabilidad al capital que decidieron obligar a esa sociedad. En una sociedad de responsabilidad limitada no tenés esa limitación. Entonces todos responden por el total de la obligación. Si la sociedad tiene obligaciones por 100, responden por 100. No importa cuánto ellos suscribieron de capital. Este es uno de los principales motivos por los cuales estos tipos sociales no se utilizan mucho en la actualidad. Perdón, doctora, entonces en ese caso atacaría el patrimonio del socio, más independientemente del patrimonio de... Esto es responsabilidad. Otra consulta que me quedó dando vueltas con lo subsidiario, que hay una diferencia entonces, por ejemplo, entre la SRL y la sociedad esta con respecto a, porque en realidad siempre es a la persona jurídica, se supone que el patrimonio de los socios no se toca. Correcto. ¿No? En este caso sí, hay una segunda instancia en donde el patrimonio del socio se tocaría. Exactamente. En todos los casos, en el principio general en todas las sociedades es que la responsabilidad es subsidiaria. Es decir, la que responde por las obligaciones de la sociedad, es la persona jurídica de la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la sociedad no me paga y yo quiero reclamarle a los socios? ¿Puedo ir contra los socios? Sí, puedo ir contra los socios que van a responder con su patrimonio personal. Pero la distinción que tenés es que en estas sociedades vos vas a ir contra el socio y el socio va a tener que responder por el todo de la obligación y en forma solidaria con los demás. En cambio, en las otras va a responder por el capital suscrito. Entonces, si él suscribió 50.000 pesos, su responsabilidad es quedar limitada a esos 50.000. Entonces, pone una pared, un freno en lo que va a poder responder por las obligaciones de la sociedad. Buenísimo. ¿Cómo funciona este tipo de sociedad? Lo que vamos a distinguir ahora son los distintos órganos que tiene la sociedad.
La pregunta típica de examen es quién ejerce estos órganos en X tipo social. Entonces lo van a ver en todos los tipos sociales. El órgano de gobierno en una sociedad colectiva es la reunión de socios. La reunión de socios, las modificaciones del contrato social, del estatuto, se toman por unanimidad, mientras que las restantes resoluciones se adoptan por mayoría. Tengan en cuenta que como son órganos, funcionan como órganos y adoptan decisiones con mayorías que determina la ley. Entonces, hay casos en donde, como les decía recién, la modificación del contrato social en una sociedad colectiva es por unanimidad, pero todo el resto de las resoluciones son por mayoría, con lo cual funcionan de forma orgánica. Se juntan los socios, se pone a votación una moción, se adoptan las decisiones por mayoría. Funcionan siempre como un órgano, y hay mayorías particulares para cada sociedad para adoptar distintas decisiones. Sin perjuicio de que yo en el estatuto social pueda decir, esta y esta decisión la tenemos que adoptar por esta mayoría o por unanimidad. Pero siempre son mayorías porque funcionan como órganos. El órgano de administración en una sociedad colectiva puede ser unipersonal o plural, o sea, puede ser de uno o más miembros de un órgano de administración. Estos pueden ser bien los mismos socios o se puede designar a un tercero. Si en una sociedad colectiva yo no designo quién va a formar parte de la administración, va a poder ejercer la administración cualquiera de los socios en forma indistinta. Tengan en cuenta que estamos hablando de sociedades personalistas, son sociedades colectivas, sociedades de capital industria, sociedades comanditas, en donde los socios administran porque tienen, si no digo nada, los socios administran porque tienen este carácter personal, que no se va a dar en una sociedad anónima, en una SRL, en donde yo voy a designar quién es el órgano de administración, sin perjuicio de que yo puedo designar al mismo socio, pero lo voy a designar como órgano. Estas particularidades son porque son sociedades personalistas. El órgano de fiscalización en la sociedad colectiva no se prevé. ¿Qué implica esto? Que el control lo ejercen los mismos socios. No tengo un órgano que ejerce la fiscalización. Tengan en cuenta que en estas sociedades que vamos a ver hoy no se prevé un órgano de fiscalización. En las otras sociedades se prevé un órgano de administración. Yo incluso podría elegir, salvo que esté en algunos supuestos legales, prescindir del órgano de fiscalización. Es decir, los socios deciden, no tengo un órgano de fiscalización y el control lo hacen los socios. Pero tengan en cuenta que es un órgano distinto, que puede que en este caso, como estamos hablando de la sociedad colectiva, no se prevea, entonces lo ejerzan los mismos socios a estos derechos. Como características de esta sociedad colectiva, tiene una personalidad jurídica distinta de los miembros que la componen, igual que el resto de las sociedades, y estas sociedades, el contrato constitutivo lo puedo constituir por instrumento público o privado con firmas certificadas. ¿Cuál es la diferencia? El instrumento público, hay distintos instrumentos públicos, cuando hablamos de instrumento público generalmente nos referimos a la escritura pública, es aquel instrumento que va a elaborar el escribano en hojas protocolares, y el escribano va a dar fe pública de todo el contenido que esté en esas hojas protocolares. Es decir, la escritura pública tiene esa fe, esa seguridad que determina que si yo quiero argumentar que algo en esa escritura es falso, voy a tener que hacer un juicio de redargución de falsedad. Esto tiene una mayor seguridad, también tiene un mayor costo, porque tengo que contratar a un escribano que haga una escritura pública. En cambio, un instrumento privado es un contrato manuscrito, impreso, en donde yo armo el estatuto social que van a armar ustedes, el mismo que ustedes arman en el ejercicio, es el estatuto social, y lo único que hace el escribano es certificar la firma. Es decir, lo único que hace el escribano es decir que quien firma ese documento es quien dice ser, y le da fecha cierta a la firma de ese instrumento. Pero tenés un instrumento privado, o sea, no tenés la certeza y la fe pública que hace el escribano sobre todo el contenido, sino solamente sobre el carácter de los firmantes. Otra característica que hay que distinguir es el nombre. En una sociedad colectiva yo voy a poder tener o una denominación social o una razón social. La denominación social es un nombre de fantasía. Por ejemplo, Coca-Cola Sociedad Anónima. Es un nombre de fantasía, tanto la denominación social como la razón social, al final del nombre tengo las siglas que corresponden al tipo social correspondiente. Entonces, por ejemplo, puedo tener Coca-Cola Sociedad Colectiva, SC. Tengan en cuenta que lo importante de las siglas es que yo tercero pueda saber con qué tipo social estoy contratando, y como van a aprender ustedes ahora, es qué responsabilidad tiene ese tipo social,
quién va a poder representar a ese tipo social. Entonces, todas estas características las van a saber solamente por la sigla que está en el nombre. La razón social, a diferencia de la denominación social, es el nombre de uno o más socios acompañado con las siglas de la denominación social. ¿Por qué se utiliza en estos tipos sociales la razón social? De vuelta, porque tienen un carácter muy personalista, entonces los mismos socios pueden elegir poner su nombre en el nombre de la sociedad. Si yo tengo más de un socio, y solamente pongo el nombre de uno, voy a tener que poner y compañía, es decir, Juan Pérez y compañía sociedad colectiva. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que si yo pongo todos los nombres de los socios, si alguno vende su participación y sale de la sociedad, voy a tener que cambiar el nombre, con lo cual voy a tener que cambiar el nombre de la sociedad si uno de los socios se va. Esto, de vuelta, es porque tienen un carácter muy personalista de este tipo social. Función económica. ¿Por qué no utilizamos este tipo de sociales? Porque tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria que cuando se elige la constitución de una sociedad, muchas veces los socios optan por ir por un tipo social que limite su responsabilidad. Ahora bien, hay determinadas actividades donde no se permite limitar la responsabilidad. En el libro ustedes tienen el ejemplo de las farmacias en provincia de Buenos Aires. Como en ese rubro la reglamentación y la normativa no me permiten limitar la responsabilidad, es que yo lo que voy a hacer es, voy a tener que optar por un tipo social que no limite la responsabilidad de los socios. Ahí es donde, por ejemplo, hago una sociedad colectiva. Bien. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se caracteriza por tener dos tipos de socios. Uno son los socios comanditados o colectivos, que responden igual que los socios en una sociedad colectiva, y otros son los socios comanditarios, que responden hasta el monto del capital suscrito. Estos socios limitan su responsabilidad, entonces tenés unos que limitan y unos que no. Los que no limitan no administran, o sea, en principio general no se inmiscuyen en la administración de la sociedad, salvo determinados supuestos muy particulares, de peligro, de muerte y demás, pero en principio no administran. Administra el que responde de forma ilimitada, que es el comanditado. El comanditario no administra. El órgano de gobierno es la reunión de socios, que funciona igual que en la sociedad colectiva. El órgano de administración está a cargo solamente de los socios comanditados o de terceros, o sea, los comanditarios no administran. Y el órgano de fiscalización, igual que en la colectiva, no se prevé. Tiene personalidad jurídica, el instrumento se puede constituir por instrumento público o privado con firmas certificadas, el nombre puede ser denominación social o razón social, y en el capital social hay una distinción que les hago. Como vieron ayer, el capital social se distingue del patrimonio, es ese monto que los socios asignaron a la sociedad para funcionar. Ese capital social yo lo puedo integrar o bien en dinero o en especie o en obligaciones de hacer en aquellos tipos sociales que el tipo social me lo permita. En este tipo social se aclara que el socio comanditario que limita su responsabilidad solo puede integrar el capital social con obligaciones de dar, con bienes, con plata, pero no puede hacer obligaciones de hacer como su integración, justamente por esta limitación de responsabilidad que tiene. Función económica y situación actual. Estas sociedades se constituyeron mucho en 1960 y después, con la creación de nuevas formas societarias, se dejaron de usar justamente por esta responsabilidad ilimitada que tienen. En donde se usan en el mismo rubro. Si yo tengo una normativa que me exige tener una responsabilidad ilimitada de los socios, voy a poder, por ejemplo, optar por este tipo social y permitir que los inversores, que no tienen que tener responsabilidad ilimitada, sean socios comanditarios y limiten su responsabilidad. Entonces tengo dos tipos de socios. Pero de vuelta, salvo que tenga un caso en donde la normativa me exija este tipo social, en general no lo van a ver. O sea, van a ir por una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, y en el último tiempo, a partir de la ley de emprendedores, la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, que van a ver con la doctora Martinelli, que les va a explicar todo sobre SAS. El último tipo social que vamos a ver es la sociedad de capital e industria. Antes, a ver si hay alguna otra pregunta en el chat, así por las dudas, vamos. Primero se responde con el capital de la sociedad, correcto. Sociedad de capital e industria. Este tipo de sociedad también tiene dos tipos de socios. Tenés los socios capitalistas o colectivos que responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, es decir, igual que los socios de una sociedad colectiva, y los socios industriales, que son los que trabajan.
estos socios van a responder por el monto de las ganancias devengadas y aún no percibidas. Es decir, por todos los créditos que tenga la sociedad, que son ganancias devengadas. Devengadas es cuando se genera la obligación de pagar, o sea, cuando yo generé ese cobro. Percibidas es cuando lo cobré. Por todos los créditos que yo tenga va a responder el socio industrial, que es el que trabaja. La idea de esta sociedad es poder tener una persona que ponga la plata y una persona que trabaje. Ahora les voy a decir por qué no funciona y no se utiliza, pero la idea siempre fue que haya uno que ponga la plata y uno que trabaje. El órgano de gobierno está dado por la reunión de socios. El órgano de administración está a cargo del socio capitalista o del socio industrial, no puede ser ejercido por terceros, y el órgano de fiscalización no se prevé. Tienen personalidad jurídica, el contrato constitutivo puede ser por instrumento público o privado con firmas certificadas, y el nombre es denominación social o razón social. O sea, en estos tres grupos de sociedades, tres tipos sociales, tienen estas características muy similares. ¿Por qué no se usa actualmente? Hay una cuestión que es, por un lado, que este tipo social se utilizó para encubrir situaciones laborales en donde en realidad lo que había no era una sociedad, sino una relación de dependencia con el empleado, y en lugar de registrar al empleado como empleado, pagar todas las cargas sociales y cumplir con todas las obligaciones laborales, se utilizó un tipo social para encubrir esa relación laboral. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Que había sociedades que realmente eran una sociedad de capital e industria, en donde lo que se quería hacer no era una relación laboral, sino una sociedad en donde cada uno aportara uno trabajo y uno capital, pero como la legislación laboral es muy protectoria y tiene principios muy fuertes protectorios del trabajador, los tribunales interpretaron que esta sociedad era una relación laboral encubierta, cuando no lo era. O sea, tenés las dos caras de esa moneda. Como se utilizó para encubrir situaciones laborales encubiertas y además se interpretó de esa forma, aun cuando no fuera así en la práctica, es que se optó por dejar de usar estas sociedades y utilizar otra sociedad. Entonces, por eso es que no se utilizan hoy en la práctica y no las van a ver. Ahí dejo de compartir y leo sus preguntas. Está en el link de WhatsApp. Profe, tengo una pregunta, ¿puedo consultar algo? Sí, decime. El último caso podría ser el de las cooperativas, donde hay una relación con un trabajador, en donde se trata de encubrir eso, ¿podría ser? A ver, en una cooperativa hay cooperativas de trabajo que incluso se pueden armar, las van a ver cuando vean concursos y quiebras, se pueden armar cooperativas de trabajo, en donde todos los trabajadores se agrupan en forma de sociedad para llevar a cabo una empresa. Ahí no tenés una relación de laboral encubierta. En ningún lugar tenés una relación laboral encubierta, salvo que yo lo quiera hacer de esa forma. A ver, si yo en realidad soy el que manejo la empresa, y lo único, y tengo personal que está bajo mi dependencia, al cual yo le puedo dar instrucciones, le pago un sueldo todos los meses, y su único aporte es ese, no distribuyo dividendos, o sea, no tiene un fin llevar a cabo una sociedad, sino que en realidad lo único que quiero tener es personal, humano, a mi disposición. Ahí tengo una relación laboral, no tengo una sociedad. No es la intención de los socios generar ganancias, distribuir ganancias, no es la intención de la sociedad, no es el afecto societatis, no es el fin de la sociedad. Lo único que yo quería era tener personal en relación de dependencia y no pagarles cargas sociales. Ahora bien, hay otros casos en donde yo puedo válidamente decir, mira, yo tengo fondos disponibles, yo tengo una licencia, una patente, bueno, eso lo puedo integrar también, pero yo tengo mucho conocimiento sobre un rubro, me parece que si nos unimos vamos a poder hacer una sociedad que produzca bienes y servicios y funcione. Ahí tenés una sociedad, porque el interés de las partes fue crear una sociedad. ¿Qué pasa? Lamentablemente esto va a quedar a criterio de un juez laboral si hay un problema, porque si tengo un problema con un socio, en lugar de tener un conflicto societario, eso lo van a ver en sociedades, ahora los socios pueden tener conflictos societarios, pueden impugnar una asamblea, hay un montón de situaciones en donde se dan conflictos societarios y se resuelven por un juez comercial que resuelve conflictos societarios. Ahora, si yo lo llevo a un ámbito laboral, lo va a resolver un juez laboral bajo la óptica no societaria, sino de los principios laborales, que no es el fin de una sociedad y se manejan por principios totalmente distintos.
porque yo en laboral tengo un montón de principios protectores para defender al trabajador. Por eso la cooperativa es un caso particular de trabajadores que se agrupan para llevar una actividad empresarial. No es una relación laboral encubierta, no es una relación laboral, es una cooperativa. Estas relaciones laborales encubiertas se da cuando el fin de la relación es una relación laboral y yo lo encubro con otra forma societaria. Perfecto, perfecto, lo entendí. Muchas gracias. No, de nada. Igualmente van a ver cooperativa porque es una de las formas de continuación de la actividad empresaria. Cuando se decreta la quiebra de una sociedad, los trabajadores pueden reunirse en una cooperativa y decidir continuar la actividad. Entonces es uno de los supuestos de continuidad de la actividad empresaria que van a ver en la parte final de la materia cuando vean concursos y quiebras. Bueno, cuando vean quiebras en particular, una de las formas de continuar es con una cooperativa de trabajo. Así que ese caso también lo van a ver ahí. Pero bueno, lo importante de todo esto es que les quede claro cómo es el funcionamiento orgánico, quién representa a la sociedad, que es una persona distinta de los miembros que la componen, los derechos de receso, de preferencia, de acrecer, que la diferencia entre el capital social y el patrimonio, entre el capital social suscripto y el capital social integrado. O sea, son todas las ideas que sirven de base para la materia. O sea, después las particularidades las pueden ver en sociedades, las pueden agarrar de una ley, pero lo importante es que les queden los estatutos y que entiendan cómo funciona y cómo se maneja una sociedad, y el hecho de que una sociedad, por más que tenga un solo socio, se va a manejar de forma orgánica. Entonces, por más que yo, Victoria Busnadiego, diga, voy a hacer una sociedad unipersonal, que es una sociedad anónima unipersonal, que sea sola, la única accionista sea yo, igualmente voy a tener un administrador, voy a tener un órgano de gobierno donde yo voy a tomar las decisiones, voy a tener una fiscalización, porque es una persona jurídica distinta de cualquier socio que la componga. Entonces es importante que tengan esa idea. Creo que más o menos llegamos a las 11, hicimos bastante rápido. El viernes van a ver con la profesora Martinelli, creo que van a empezar con sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, y van a seguir con el DOC, con sociedades extranjeras, sociedades irregulares. Y bueno, si tienen cualquier duda, lo van viendo. Hagan el trabajo práctico que va a servir para esto. Y más o menos está. No sé si alguno tiene alguna duda. Tengo una pregunta. Solo repasar los tipos de sociedades que vimos hoy. Era la sociedad colectiva, Sí. la sociedad industrial, ¿cómo es? Sociedad de capital e industria y sociedad comandita por acciones. Esos son los tres tipos sociales que vimos hoy. Sociedad colectiva, sociedad comandita por acciones y sociedad de responsabilidad de industria. Los tres son tipos sociales que son personalistas. La sociedad colectiva es la que tenía la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y en la comandita y la de capital e industria son las que tenés dos tipos de socios, que responden de forma distinta. Una consulta. Sí. Gracias. Perdón. Discúlpame, te interrumpí. Pensé que habías terminado. ¿Puedo preguntar? Sí, decimos. Perdón, disculpe. No, me quedé con lo de fusión y escinsión. Primero si tenemos que saberlo al revés. O sea, si tenemos que saber qué pasa al revés, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que no un socio se quiera ir, sino que la sociedad quiera expulsarlo? Y después, ¿qué pasa si tenemos que saberlo también? Bueno, me quedé con esa duda. Si fallece, si hay distintas sociedades y si se manejan distinto cada parte de uno de los socios, ¿qué pasa pues ahí por ahí la familia no quiere seguir con la empresa, o con la sociedad, o la sociedad tiene algún tipo de cláusula dentro del estatuto? Si eso tenemos que saberlo como para ampliarlo un poquito, y si no, bueno, si no. A ver, son dos cosas distintas, la exclusión de un socio y la situación de la continuidad por los herederos de la fusión y escisión. La fusión y escisión son decisiones de reorganización de la empresa, que son cuando yo quiero dividir el funcionamiento de una empresa o unificarla, y son reorganizaciones de la empresa, distintos de lo que sucede cuando cambian los socios. En una fusión o escisión, ten en cuenta que lo que no vas a tener más es esa sociedad que se disuelve, o sea, la persona jurídica se disuelve y pasa a ser otra cosa. Distintos son las situaciones que se dan con los socios. En los dos casos que me preguntaste, a ver, la idea de todo esto es tener una idea de cómo funcionan las particularidades y cositas muy sencillas. Si bien está bueno, si las quieren leer, se van a la ley y las leen. La idea es que entiendan cómo funcionan los institutos.
La exclusión del socio es un instituto que existe y se puede dar en algunos tipos sociales que son personalistas cuando hay una responsabilidad del socio, los socios pueden decidir excluirlo. No es habitual y en general no se da, hay algunas causales en la ley, creo que está en el artículo 28 de la Ley de Sociedades, está por ahí, la posibilidad de excluir a un socio. No es habitual de vuelta y se da en situaciones de gravedad, pero bueno, se puede hacer. En la situación de la herencia, el principio general es que los herederos continúan la persona del causante, con lo cual, si yo tengo un heredero que era socio de una sociedad anónima, que era socio de una sociedad de responsabilidad limitada, los herederos continúan, con la salvedad que vimos recién, que si yo tengo un heredero menor de edad, si tengo un incapaz, solamente va a poder constituir sociedades con responsabilidad limitada, porque la idea es proteger a ese menor, a ese incapaz. Sin perjuicio de eso, yo en el estatuto tengo libertad para pactar lo que yo desee en cuestiones de administración de la sociedad. Entonces yo tranquilamente puedo, si yo no quiero que un socio venga y muera y vengan sus herederos, porque no tengo ganas de que vengan sus herederos a la sociedad, puedo pactar, por ejemplo, que si un socio muere y fallece, en lugar de que hay un derecho de obligación de venta de los herederos a los restantes socios. Entonces yo puedo pactar que los herederos me tengan que vender las acciones a mí. Entonces, no tengo la continuidad por los herederos. Al contrario, si yo quiero pactar que los herederos continúen, a ver, los herederos van en principio continuar la sociedad, pero yo puedo hacer todos los pactos de reorganización y de herencia. No me acuerdo qué idea te iba a decir, alguna idea me te iba a decir, pero se me fue. Pero la idea es que yo puedo pactar la reorganización hereditaria de la forma que yo desee. O sea, dentro de la sociedad hay libertad. Pero bueno, en principio, si fallece el causante, van a continuar con las tenencias los herederos. Una pregunta en relación a la pregunta que hizo la compañera Lourdes. Cuando, por ejemplo, se decide prescindir de uno de los socios, el capital invertido es algo también que se pauta, digamos, en la constitución de la sociedad. ¿Qué se hace con el capital invertido de ese socio al que se expulsa, digamos? A ver, si la sociedad expulsa a un socio, va a tener que reintegrarle el capital. No es un supuesto habitual, o sea, hay causales particulares que te permiten excluir a un socio, que son las previstas por la ley. La sociedad en principio no puede decir, yo quiero sacar a este socio y comprarle la parte. No lo puede hacer. Yo puedo la sociedad puede comprar las acciones de un socio, sí, se llama rescate de acciones. Puede hacerlo si el socio quiere, tiene que decir, sí, bueno, le vendo a la sociedad las acciones, la sociedad rescata, o sea, compra esas acciones y las cancela. Eso se llama rescate. Existe y funciona, pero no es que, no quiero que se confundan, es la sociedad no puede elegir o los socios no pueden elegir, che, tal, no me cae bien, no quiero que sea más socio mío, quiero sacarlo de la sociedad. Tiene que haber una causal justificada que permita excluirlo, o sea, no es que yo puedo decir, oh, no me gusta, no hace nada, me llevo mal, me divorcié y no lo quiero más en mi sociedad, no puedo. Y tampoco el socio puede decir a la sociedad, no quiero estar más acá, cómprame. O sea, ¿pueden vender? Sí. Yo socio de una sociedad puedo decir, vendo mi participación a un tercero y doy derecho de preferencia al resto para que me lo adquiera y si no se lo vendo a un tercero. Pero no son situaciones que uno puede elegir, porque hay un afecto societatis, hay una persona jurídica de por medio. O sea, no es un contrato en el que yo puedo rescindir el contrato e irme. O sea, si bien el estatuto social tiene una naturaleza contractual, es una persona jurídica distinta a la que estoy creando. Entonces, tengan en cuenta eso cuando analizan estas situaciones. No es que no se pueda, pero es limitado. Gracias, gracias. En el caso de imputación penal, porque ese socio haya cometido algún tipo de fraude o estafa en contra del resto de la sociedad, y se lo decide, digamos, apartar hasta que se aclare la situación, ¿hay restitución dineraria en ese caso o no? ¿Queda todo en stand-by hasta la resolución penal? Es que en realidad yo no voy a poder... A ver, las causales para excluir a un socio son las que determina la Ley General de Sociedades, no las causales penales. O sea, un socio puede tener una causal penal que no tenga la suficiente entidad societaria para yo permitir excluirlo. Y yo no puedo decirle, vos estás en pausa
y después si se confirma la sentencia te pago tu parte y te vas. Si yo lo excluyo, lo tengo que excluir con las causales previstas por la ley de sociedades. Ahí se verá en este caso si se la reintegra, si corresponde reintegrar la parte, hay que ir a la ley de sociedades a ver las previsiones particulares sobre el tema, pero no es que por tener una causa penal te van a excluir de una sociedad. O sea, son las causas que prevé la Ley General de Sociedades. Yo puedo tener un montón de causas penales a mi nombre y ser socio de una sociedad. O sea, no son incompatibles. Hola Doc, ahí te vi conectado. Buen día, buenos días, ¿qué tal? Por ahí nos puedes dar una mano con esta pregunta que tenía Claudia. A ver, escuchamos. Estábamos hablando de la exclusión del socio, y lo que me preguntaba es si tiene una causa penal un socio, si se lo va a excluir y si se le va a reintegrar su parte. Que yo lo que le comentaba es que para excluir un socio tenés que fijarte las causales que están en la Ley General de Sociedades, y no por tener una causa penal de un socio fundamenta que se excluya de la sociedad. Pero por ahí nos podés ayudar un poco ahí. Yo cuando hablaba de la causa penal estaba vinculada, digamos, a la relación societaria, que hubiese cometido algún tipo de fraude o estafa hacia adentro de la sociedad y que algún miembro de la sociedad le inicie una causa, ¿no? A ver, la pregunta es decir, tiene primero y principal que cuando estamos hablando de exclusión de socio, clarificar que solo procede en las sociedades de neto corte personal, es decir, procede en la colectiva, comandita simple, comandita por acciones, capital e industria, procede solo en algunos casos en la de sociedad de responsabilidad limitada, y es muchísimo más, en principio estarían, no procedería en el caso de sociedades anónimas. En algunos supuestos muy especiales la ley no lo permite, punto primero. Punto segundo, cuando uno dice causales, ¿no? La ley de alguna manera, artículos 89, 90 y 91, si no recuerdo mal, prevé que tienen que ser actos que están vinculados con la sociedad, es decir, actos contrarios al interés social o en perjuicio de la sociedad. Ahí hay un concepto amplio que es el concepto de interés social, ¿no? Y afectar a la sociedad. Frente a la pregunta concreta de si un socio inició una causal, inició una denuncia, una querella por estafa, por ejemplo, contra la sociedad o contra los bienes de la sociedad, ahí tenemos que aclarar lo siguiente. Punto primero. Para que exista una acción de exclusión, el fuero respectivo, porque la pregunta es muy puntual, vamos a hacer una respuesta relativamente puntual, el fuero respectivo que va a tener que resolver la cuestión, en principio sería la justicia con competencia en temas comerciales. Pero existiendo, esto ya lo supera a ustedes, hay algo en el mundo jurídico que se llama intersubgerencia de derechos. La intersubgerencia de derechos implica que cuando un juez penal, ¿no?, determina una sanción penal, ese comportamiento, es decir, si un juez condena a alguien por estafa, ¿no?, la estafa ya está establecida y esa resolución de que hubo una conducta delictuosa se traslada automáticamente a lo que sería el mundo civil. Cuando decimos civil decimos comercial también. Entonces, al haber una sentencia condenatoria de estafa en sede penal, ¿no?, obviamente es una causal donde con eso solo me puedo presentar al juez de comercio y decirle, ¿no?, pido la exclusión de este socio si estoy en una de estas sociedades. Pero igualmente necesito hacer eso, necesito ir porque el juez penal no me va a decir hay que excluirlo de la sociedad. Esa es una acción que va a tramitar sobre la base de la intersubgerencia de derechos, ¿no? Lo que se determina con sentencia firme en penal. Vuelvo a repetir, si ustedes siguen un poco las causas, se dan cuenta que para que exista una sentencia firme en penal pueden pasar 45 años, pero eso sí generaría una suerte de cosa juzgada en el fuero comercial. Sin perjuicio de ello, vamos al supuesto al revés. Si yo quiero plantear una exclusión de socios, en comercial, puedo, ¿no?, hablar también de que es una estafa, pero lo voy a probar no a los efectos
O lo puedo plantear como diciendo, este es un acto perjudicial y será el juez de comercio quien sobre la base de los mismos hechos que pueden dar lugar y que paralelamente tramite una causa por estafa, pueda decir, sí, yo entiendo que estos actos son perjudiciales. Y tramitar la exclusión. Es decir, lo que se dice en penal hace cosa juzgada, las sanciones condenatorias de penal hacen cosa juzgada en civil. Pero las resoluciones absolutorias o sobreseimientos de penal no excluyen, ¿no?, que el juez civil, el juez comercial, diga que sí hay una causal determinada. Entonces, alguien puede iniciar una causa penal, la causa penal se cae por sobreseimiento, por lo que sea, ¿no?, y la acción civil o la acción comercial perfectamente puede seguir y puede condenar. El caso más sencillo de todos, que lo pueden aplicar esto, me estoy yendo un poco, pero para que lo vean con claridad, es el accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, sí. Si un juez penal dice, esto es un homicidio culposo, pues se lo llevó puesto porque venía a 90 km/h y lo condenamos a 2 años de prisión en suspenso, correcto, al autor de la cuestión, es muy posible que las personas damnificadas se vayan a civil y le digan, sobre la base de la culpabilidad, fíjame el monto indemnizatorio. El juez civil ya no va a tener que decir si hay culpa. Va a decir, atento que ya hay culpa en penal, yo fijo y establezco, y ahí se va a probar cuál es el monto que corresponde por la reparación. Ahí fíjense, perdón, esto me parece que puede quedar claro para que ustedes se den cuenta de que lo que estamos estudiando en la materia de elementos es solamente la base de algo, que no pensemos, esto es la estructura, este es el cimiento, que no pensemos que se agota acá. Cuando uno dice, yo aprendí algo, ¿no? Por ejemplo, porque si estamos hablando de exclusión, y para que vean hasta dónde podemos llegar, felicito a la doctora si llegaron a este nivel de charlar exclusión y que vean qué es exclusión, pero tampoco piensen que con esto